Un detective psíquico, armado de un péndulo, es capaz de encontrar el rastro de un secuestro. El padre de Pilón, por ejemplo, jesuita experto en poderes paranormales, siguió los pasos de los secuestradores de Oriol y Villaescusa. Videntes de distinto pelaje son capaces de descubrir crímenes misteriosos. Alguna vez encuentran el cadáver de la víctima y muchas otras facilitan pistas a la policía. En ocasiones no son colaboradores deseados, pero suelen intervenir en todos los grandes casos. Resultan el último recurso de toda investigación. Un detective psíquico pelea con los poderes de su mente contra los asesinos y secuestradores. Aparecen como una pieza importante en desapariciones de personas, como la de Anabel Segura. Algunos policías reniegan de ellos, pero más de una vez han sido capaces de encauzar de nuevo una investigación y en más de una ocasión también han causado dolor innecesario. Siempre, claro, cuando se trata de impostores. Con ayuda de nuestros invitados, hoy separaremos el mito de la realidad. Los casos sin resolver son uno de los mayores retos de la investigación criminal. La falta de pistas, móvil, relación entre víctima y homicida dificultan muchísimo este tipo de investigaciones. Y ante esa falta de indicios con los que proseguir la investigación, siempre resulta más razonable seguir cualquier tipo de posible pista, aunque sea psíquica, antes que cerrar el caso. Personas privilegiadas que protagonizan visiones desde su más tierna infancia y que entran en contacto con la investigación policial siempre a la fuerza. Tienen visiones muy nítidas que irrumpen en su vida cotidiana y que se disparan ante el más mínimo acontecimiento relacionado con el crimen. Pequeñas pistas de lugares pueden dar origen a que la policía encuentre a la víctima antes de morir o, en su defecto, sus restos. En los últimos años no han sido pocos los videntes que se han visto involucrados, con mayor o menor fortuna, en la persecución de asesinos y el hallazgo de sus víctimas. En España, en todos los casos de desapariciones importantes, la policía recibe cientos, a veces miles de llamadas de videntes que afirman conocer el paradero de los desaparecidos. Las familias de las niñas de Alcácer o de Anabel Segura fueron acosadas por llamadas de videntes que decían conocer el paradero de sus hijas, pero ninguno de ellos aportó nada a la investigación policial. ¿Ha visto algo malo? Señora Wilson, no creo en lo que usted hace, le soy sincero. Y usted tampoco me gusta, pero nuestra investigación está en un callejón sin salida. Sin embargo, y a pesar de las reticencias de los más escépticos, lo cierto es que algunos casos han sido resueltos, casualmente o no, gracias a la participación de videntes, y que instituciones tan respetables como el CSIC, principal servicio de inteligencia, han contado en alguna ocasión con ellos. Premoniciones, radiestesistas, hablaremos de todo ello, todo lo que se utiliza para seguir las pistas de un crimen. Tenemos con nosotros a José Guijarro, redactor jefe de la revista Más Allá, que en otro tiempo fue director de la revista Karma 7 y participó en la contratación de un equipo de detectives psíquicos estadounidenses en el caso de Anabel Segura, que además llegaron a una determinación. Fueron los únicos que enseguida dieron un diagnóstico. Bienvenido, José Guijarro. Hola, muy buenas noches. ¿Cuál fue el resultado de aquel equipo de americanos que vino a estudiar este caso, contratados o ayudados por Karma 7? En este caso fueron contratados por la revista Más Allá de la Ciencia. Su minuta profesional costó algo más de 1 millón de pesetas, además del vuelo y la estancia de estos detectives psíquicos en la capital de España. Y el triste resultado fue que no se consiguió la localización de Anabel Segura. Sí es cierto que fueron los únicos que en aquel tiempo se atrevieron a decir que la muchacha estaba muerta y no como la mayoría de personas sostenía que estaba oculta, que estaba todavía en vida en algún rincón. No vamos a decir los nombres, señor Guijarro, pero hubo importantes futurólogos y conocidos videntes que arriesgaron, es decir, que estaba viva, que podía estar en lugar determinado en uno o en otro sitio, pero absolutamente estaban patinando, equivocándose
y nunca lo corrigieron. Por suerte o por desgracia, la fama o la pretendida fama que muchos de estos videntes atesoran por salir en el papel couché o en los actos sociales al lado de uno u otro famoso, no quiere decir que sea proporcionalmente adecuado a su nivel de aciertos en lo que a la profesión de vidente, si es que puede ser considerado como profesión, merece. Todo lo contrario, hay muchas veces que paradójicamente quienes más aparecen en los medios son quienes menos aciertos tienen a la hora de participar en hechos realmente importantes, en hechos realmente trascendentes. Y es curioso, lo decíais en vuestro reportaje, la mayoría de esos videntes se ofrecen enseguida a las autoridades pues porque han tenido una intuición, porque han presentido que iba a ocurrir tal cosa o porque simplemente han entrado o dicen entrar en contacto psíquico con la persona que ha sido secuestrada o desaparecida, y se establece inmediatamente una especie de bola de nieve de llamadas, de ítems que la policía es muy difícil que pueda no tan solo hacer caso a todas ellas, sino que algunas de ellas llegan a despistar una posible investigación seria e encauzada, pero que, y es obligación de las autoridades también hacerlo, cualquier ciudadano, cualquier persona que pueda aportar un dato es siempre bienvenido, pero en general aportan mucha más confusión que ayuda. Pero pónganse usted en el lugar del padre o madre de un familiar desaparecido cuando llama a su casa, cuando suena su teléfono, cuando un vidente con toda su buena voluntad, entre comillas, del mundo ofrece sus servicios y le da una intuición, y usted como padre o como madre angustiada acude a la policía y le dice que quiere que persiga esa pista porque tiene fe en lo que ese vidente, en lo que ese profesional, en lo que ese rabdomante ha podido captar psíquicamente. Es obligación de la policía, por tanto, no dejar que esa angustia siga latente, sino intentar mediarla de alguna forma y perder, por lo tanto, muchas veces dinero, esfuerzo y pistas en falsas pistas que desgraciadamente pueden estar proporcionando. ¿Cualquier vidente puede llegar a ser un detective psíquico? Yo diría no solo cualquier vidente, cualquier persona podría llegar a ser un detective psíquico, porque por desgracia la moderna parapsicología, que es la ciencia que estudia los fenómenos psíquicos, no ha logrado satisfacer la gran pregunta de quién es el que tiene el perfil exacto para tener esas pretendidas facultades paranormales. ¿Y cómo se demuestran? ¿Cómo se demuestran esas supuestas capacidades de evidencia? Difícilmente son demostrables. Antiguamente, en los primeros años de esta naciente ciencia, se pusieron en marcha peregrinos estudios estadísticos, test que pusieran de relieve esas facultades psíquicas. Uno de los más frecuentes y utilizados fue el llamado test Zener, que consistía en una serie de cartas y de simbolitos que en este caso la persona tenía que anticipar su salida antes de que la máquina aleatoriamente las pudiera ofrecer a la vista del público, de los experimentadores. Pero desgraciadamente toda idea de querer sistematizar, estudiar y demostrar de una forma científica y repetitiva este tipo de fenómenos ha sido vana, porque una característica del fenómeno paranormal, que lo hace por lo tanto incomprobable, es que se produce de forma arbitraria, y cuando unos condicionantes, no tan solo personales, sino a veces incluso ambientales, facultan esa producción realmente de fenómenos paranormales o realmente la anulan por completo. Vamos a sentar las bases de esta indagación periodística en vivo que vamos a llevar aquí a cabo. ¿Qué es un detective psíquico? Por definición sería aquella persona que presta sus servicios a alguna autoridad o a una investigación para intentar esclarecer una cosa que por la vía de la criminalística habitual no se puede conseguir, y para ello podría emplear no solamente los poderes de su mente. Hay quienes han utilizado péndulos o testigos. Cuando me refiero a testigos no me refiero a observadores de un hecho, sino a elementos que son capaces de coger la presunta energía contenida en objetos, en ropa, en fragmentos de uñas, de pelo, etcétera. Hay quienes lo han hecho simplemente teniendo ante sí un mapa e intentando localizar a esas personas, o quienes han utilizado los más variopintos métodos de adivinación, desde las cartas del tarot a la astrología, para intentar resolver un caso que, insisto, según la criminalística no podríamos conseguir. Pero fíjese usted qué curioso, hay muchos detectives ortodoxos que han tenido intuiciones y que esa intuición ha sido la válida para encontrar la pista que le ha conducido al asesino. Y precisamente
esa anécdota repetitiva en criminalistas ortodoxos ha hecho que muchas veces los verdaderos servicios secretos y los verdaderos autoridades hayan incluso solicitado ocasionalmente los servicios de personas reputadas y no precisamente, insisto, los que aparecen en el espectáculo televisivo para intentar resolver algún caso extraño. Poderes psíquicos, paranormales, capacidades que se escapan a la razón para descubrir al asesino. De eso vamos a hablar esta noche y vamos a conocer todos los tejemanejes que llevan a cabo a veces estos policías de la mente y que tienen premoniciones absolutamente válidas, las utilidades, las capacidades, pero está con nosotros Santiago Camacho, director de acásico.com, la página web de las revistas Año Cero y Enigma. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Quien sabe mucho de todas estas personas que se dedican, por un lado, a ayudar, pero por otro lado, a veces también a perturbar la investigación policial. Sí, efectivamente, como magníficamente ha expuesto el señor Guijarro, cuando sucede especialmente un secuestro, un caso de este calibre, hay una avalancha de, en su mayor parte, bien intencionados videntes, personas sensitivas, personas sumamente sensibles, que han tenido algún tipo de pálpito, de intuición íntima, que creen estar en contacto y que, bueno, intentan, con su buena fe, de hecho, quiero recalcar que quizás los buscafamas o la gente que pretende una notoriedad, pues son mínimos y muy localizados. Pero muchas veces por una cuestión de buena fe también se entorpece la investigación policial. Desgraciadamente es muy difícil determinar quién de todas estas personas te está dando la pista falsa. Y quién Los verdaderos detectives psíquicos, los que nos merecen consideración, ¿tienen poderes paranormales? Yo creo que cualquiera puede ser realmente un detective psíquico. Si no me falla la memoria, el equipo de expertos al que recurrió la revista Más Allá en su momento estaba compuesto por personas que practicaban un sistema que se denomina visión remota. La visión remota es una técnica y como tal técnica es aprendible y mejorable con la práctica, con lo cual a raíz de tener unas mínimas cualidades innatas, sin embargo eso sí puede ser desarrollado y de hecho hay programas de entrenamiento para hacerlo. Esa técnica la desarrolló durante un polémico proyecto, el proyecto Stargate, ni más ni menos que la Central de Inteligencia norteamericana, que estuvo financiando el desarrollo de esa técnica de visión remota durante años y luego... Ahí, don Santiago, le remito a las imágenes que estamos emitiendo en este momento. Estamos viendo un fragmento de la película de Gift, Premonición, donde el vidente tiene visiones premonitorias de un suceso. Es un poco como actúan verdaderamente en la realidad los detectives psíquicos a los cuales ha recurrido en ocasiones la policía y los servicios secretos españoles. La variedad de casos es múltiple. Desde luego que hay el caso que aparece en las imágenes, el de las visiones espontáneas, pero muchas veces hay verdaderos profesionales que recurren, por ejemplo, a una técnica muy común que es la psicometría, que es recurrir a un objeto que ha estado relacionado de alguna manera con el hecho que se está investigando y leer las vibraciones. Aquí cómo cae el agua e inmediatamente eso la transporta a un reguero de sangre. Sí. Ese tipo de asociaciones libres se da, pero también existen técnicas establecidas y algunas tan absolutamente prosaicas como puede ser el uso del péndulo por parte de los radiestesistas, por ejemplo, como hizo el padre Pilón en el caso que usted citaba, en el cual intentó... El padre Pilón utiliza un péndulo que mueve o deja que se mueva sobre un plano de una ciudad o de una comarca o de un país, si hiciera la necesidad, ¿no? Y el péndulo acaba diciendo dónde está el secuestrado. En el caso concretamente que usted citó, el padre Pilón y el equipo de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía que le acompañó estuvieron tremendamente cerca del lugar donde... Bueno, yo creo que incluso el padre Pilón dijo la dirección exacta de la calle Alcalá, donde estuvieron secuestrados Oriol y Villaescusa durante unas horas.
con lo cual las condiciones de éxito son innegables. Problema, no se puede asegurar en un 100%, es decir, hay indicios, pero no puede ser utilizarle como una técnica fiable. De hecho, precisamente la Central de Inteligencia Americana utilizó ese argumento para desechar ese proyecto como medio de obtener información, a pesar de que, por ejemplo, por medio de ese sistema localizaron en plena selva de Mozambique pues un avión cubano siniestrado, a través del cual pudieron obtener múltiples secretos militares de la intervención de la República de Cuba en África. Nos acompaña también esta noche Guillermo Serrano, miembro de la Sociedad Española de Parapsicología. Bienvenido, don Guillermo. Muy buenas. Estos individuos no son solo a veces solicitados por la policía, sino también por los servicios secretos, incluso los españoles. ¿Usted cree que en operaciones importantes de los servicios secretos españoles se han requerido las participaciones de personas con poderes psíquicos? Bueno, seguro que se han requerido. Yo creo que, tal como se decía antes, en las circunstancias trágicas de un suceso no esclarecido, de un misterio o de algo que no se sabe, pues no se desecha ninguna oportunidad ni ninguna pista. Esto es lo mismo que cuando una persona está desahuciada y va a probar todo tipo de medicamentos. ¿Usted cree que son el último recurso de una investigación? No es que sea el último, es que yo creo que la policía, en un caso de estos, pues tiene tal variedad de pistas y tan complejas y tan enormes que este tipo de pistas que puede plantear un psíquico pues son tan probables como puedan ser muchas otras. ¿Qué es lo más frecuente que hace un detective psíquico cuando es llamado a colaborar? Bueno, separando, por un lado vamos a separar los oportunistas, los falsos videntes, etcétera, etcétera. Ahora hablaremos de ellos. Yo lo primero que creo que el elemento, el ingrediente importante, porque no cabe duda que en un crimen, en una circunstancia de estas, o sea, hay un contexto trágico y hay algo, digamos, que ha roto la continuidad de la vida de una manera trágica. Y ahí se ponen de manifiesto pues sentimientos exacerbados, tremendas experiencias emocionales. Y en el fenómeno de la comunicación humana, que es de lo que en realidad estamos hablando y de lo que la parapsicología analiza, porque es la parte más sólida, digamos, de la investigación parapsicológica, es un poco esa comunicación psíquica que todos sabemos que existe, pero no sabemos ni a qué leyes obedece, ni cómo se puede dominar, por así decirlo, aunque está claro que todos, de alguna manera, somos capaces de desarrollarla. Yo creo que el elemento fundamental es la capacidad de una persona en sintonizar con su aparato emocional con un contexto trágico, lo mismo que en muchas otras circunstancias que hoy no vienen al caso. Pero yo creo, por así decirlo, que en frío, un péndulo sobre un plano en frío con una técnica más o menos repetitiva no dice absolutamente nada. Lo que tiene que ser es la persona que tenga la sensibilidad de conectar con su aparato emocional, no por la lógica, que en este caso no sirve para nada, con ese contexto que evidentemente tiene signos trágicos y está haciendo como una llamada, por así decirlo, y las personas que tienen una sensibilidad especial pues tienen ráfagas que tampoco las saben identificar claramente, tienen ráfagas que ven y luego hay que interpretarlas, y muchas de ellas pues son equivocadas, por supuesto. ¿Usted cree que son una amenaza para los asesinos y al revés, los asesinos pueden llegar a amenazar a los videntes? Yo creo, hay un dicho viejo que dice, si no quieres que algo se sepa, ni siquiera lo pienses. O sea, por el mero hecho de que haya algo que estás pensando y que circula por tu cabeza y tiene algún valor, y no digamos si está rodeado de todo un contexto emocional, eso de alguna manera es como una onda lanzada al viento que alguien la puede captar. Y evidentemente es una amenaza. Tanta razón tiene usted que vamos a ver una parte de esa película que nos servía para ilustrar el tema que investigamos hoy y cómo en ella el asesino efectivamente amenaza a la vidente a través de su hijo. Oye, lo siento por tus hermanos y por ti. Sé que vuestra madre es una bruja. Y si sigue jugando con el demonio, algún día alguien la quemará. Y un día os encontraréis sin papá y sin mamá.
realmente, como todo el mundo que participa en una investigación y va en busca de un asesino, tiene que hacer frente a cualquier tipo de peligro. Pero eso tampoco es muy frecuente, ¿o sí? Bueno, yo creo que no, que evidentemente eso no es muy frecuente. Pero el elemento principal aquí a analizar es la capacidad de conectar con ese contexto. Y evidentemente eso es una amenaza para alguien, o sea, alguien que comete un hecho de estos trágicos y que contribuye al sufrimiento humano, por así decirlo, sabe que puede ser escaneado, por decirlo en un lenguaje moderno, por gente que tiene la sensibilidad de percibir tanto las emociones y la felicidad como la tragedia y el sentimiento humano. Volviendo al tema de antes, don Guillermo, ¿usted cree que son un recurso para los servicios secretos? Sinceramente no. Yo no creo que los servicios secretos puedan confiar en esta vía. Pero, por ejemplo, a veces individuos se confiesan, van a ver a videntes y son una fuente de información de primera mano. No sería nada de extrañar, en otros países ha ocurrido, que esos videntes pues sirvieran luego a los fines del servicio secreto. Yo creo, para decirlo de otra manera, que pueden ser una ayuda, pero un servicio secreto o un aparato investigador no puede confiar en esta vía, porque es incierta, ocasional, puede producirse, puede haber mucho fraude, oportunista, está rodeada de una casuística tan grande que no puede estar sometida a un procedimiento de investigación, no puede seguir un procedimiento fiable de investigación. Ya, pero no obstante es algo que no hay que desestimar. Y yo diría que esos servicios secretos, esos investigadores, lo mismo que hay alguien que viene con una pista que puede ser falsa y que no tenía nada que ver, porque oportunistas no solo lo hay en el camino, en el tema psíquico, los hay simplemente los que pasan por la calle y quieren hacerse populares de repente, ¿no? Es decir, que yo, lo mismo que cualquier otra pista, siempre se sigue el hilo para ver qué es lo que hay de raíz en ello. Yo diría que no se deben abandonar este tipo de pistas nunca, porque pueden contribuir, si no de una manera decidida, pueden, digamos, ser selectivas y descartar cosas. Eso encaja con algunas reflexiones que se han hecho sobre los detectives psíquicos y que dicen que son útiles siempre. Volveremos sobre esta idea. Adelante, don José Guijarro, que quería usted intervenir. Quería de alguna manera responder también desde mi punto de vista a la pregunta que usted formulaba, porque yo no diría que desestiman a los videntes, sino que los utilizan. Y lo aseguro, además con rotundidad, porque antes Santiago aludía al proyecto Stargate. Hace muy pocas fechas me reuní en Barcelona con el coronel Holmes Atwater, que fue uno de los que estuvo al cargo de ese proyecto, y él entrenaba precisamente psíquicos para la localización de silos de misiles, para la localización de averías en naves espaciales. Eran proyectos experimentales y como tales eran considerados, pero desde luego los servicios de inteligencia estaban trabajando esa posibilidad por si funcionaba y por lo tanto aplicable. Nos ha visto actuar. Es más, en vivo. Fíjese, usted antes mencionaba un asunto muy importante y le voy a dar casos concretos. Mencionaba el asunto de la utilización de videntes por parte de los servicios secretos. Y en efecto, a veces se utilizan esos videntes como topos. No olvide usted que cuando alguien, un político, un diplomático o cualquier persona, es una persona más, tiene las mismas necesidades, supersticiones, creencias que las pueda tener cualquier mortal, y en consecuencia es susceptible de ir a ver al vidente y por lo tanto de hacerle las confesiones que a lo mejor ni a su propia esposa le haría. En ese contexto, el vidente se transforma... de ver cómo esposas de políticos importantes, presidentes de Estados Unidos o presidentes de otros países, van efectivamente a consultar el futuro con videntes. Y a cambio proporcionan información. Recuerde usted, por ejemplo, el caso de François Mitterrand y de su astróloga, que ha sido prácticamente escándalo público. Dígame, ¿usted los ha visto actuar? Yo he visto actuar a muchos de ellos. Usted ha estado en un caso real con los detectives psíquicos presentes. ¿Cómo actúan? Bueno, en realidad depende del detective psíquico. La mayoría de ellos, y yo sobre todo he participado estrechamente en las investigaciones relacionadas con desaparecidos, de algunos casos muy conocidos en los que la propia familia solicitaba a la policía la participación de estas personas porque les merecían la suficiente confianza. Estas personas no habían sido requeridas por la familia, era el propio vidente quien, obedeciendo a una intuición íntima, llamaba al familiar y estos le escuchaban
Y a lo mejor habían datos muy curiosos. Recuerdo un caso en el que una niña desaparecida de la población de Sabadell, en Barcelona, hacía muchos meses que no se sabía nada de ella. La policía había prácticamente agotado todas las vías de la investigación y un vidente dio un detalle muy curioso, que era el color de la furgoneta en la que presuntamente había sido secuestrada esa chica. Ese dato, el de la localidad y el color de la furgoneta, no había sido divulgado en ningún medio de comunicación. Y ese vidente dio los dos detalles, la localidad donde tenían que buscar y la furgoneta. Bueno, como mínimo aquello sirvió para que los inspectores le llamara poderosamente la atención de decir: ojo, estos datos que no han sido divulgados, un señor los coincide, y no uno solo que podría ser achacable al azar, sino en un contexto y una serie de circunstancias que más o menos encajarían. Lamentablemente no se pudo localizar, pero sí es cierto que aquella pista condujo a nuevas fases de la investigación que dieron con más datos y finalmente con la localización. Hablaba usted, don José Guijarro, de que los policías creían en la eficacia de estas personas, de los detectives psíquicos, pero a veces piden la colaboración sin creer en ellos. Diga. Soy Kenneth King. Señor King. Imagino que usted sabía lo de la desaparición de mi hija. Sí. Pues... Señora Wilson, no creo en lo que usted hace, le soy sincero. Y usted tampoco me gusta, pero... nuestra investigación está en un callejón sin salida. Hemos buscado por todas partes sin encontrar nada. Y nos gustaría que nos dijera algo para ayudarnos. Bueno, nada de abracadabra ni de cantos espiritistas. La sociedad presiona, los familiares presionan, nadie sabe dónde está a veces la víctima y tampoco cómo llegar hasta ella. Entonces hay que echar mano de quien sea. Son su último cartucho a veces en la investigación. Sí, y de hecho, no solamente en casos de desaparecidos. En Estados Unidos, por ser el sitio donde se da con más profusión el fenómeno de los asesinos en serie, es posiblemente el tipo de crimen al que más se recurre para que los detectives psíquicos ayuden. Es tremendamente famoso el caso del vidente Peter Urkos, que participó en la captura del estrangulador de Boston. Un momento, don Santiago Camacho, director de la página casico.com, la página web de las revistas Año Cero y Enigma, porque tengo que hacer una parada, un paréntesis aquí en la mitad del programa y preguntarnos algo que es un poco la espina dorsal del tema de hoy. ¿Actúan los detectives psíquicos en grandes casos criminales? Es decir, todos los grandes asuntos de renombre en España de vez en cuando han contado de pronto con un vidente, un futurólogo, alguien que ha tenido un pálpito o una premonición. Enseguida contestaremos a esta y otras preguntas. No se retiren. Pálpitos, premoniciones, personas que son capaces con sus poderes de encontrar el lugar donde está enterrado el cadáver o de imaginar la escena del crimen, lo que sucedió y dar así indicios y pruebas a la policía cuando la investigación está en un callejón cerrado. Don Santiago Camacho, ¿usted cree que los detectives psíquicos actúan en los grandes casos criminales? Por supuesto que actúan en los grandes casos criminales, a pesar de la asepsia con la que los portavoces policiales intentan tomarse el asunto. A mí me recuerda todo esto al caso de la prostitución, que todo el mundo, nadie recurre a sus servicios, pero sin embargo ahí está, ¿no? Pues de hecho, en el caso que citábamos antes de la pausa, el caso de la participación del psíquico Peter Urkos en la detención del estrangulador de Boston, fue ni más ni menos que el fiscal del distrito de Boston quien pidió los servicios de este conocido psíquico en vista de que, bueno, la investigación policial convencional no llevaba a ningún sitio. Y este hombre dio una de las exhibiciones más impresionantes dentro de esta materia que se hayan dado jamás. Al tocar, por ejemplo, los pañuelos que tenían un doble nudo, las medias que utilizaba el asesino para estrangular a sus víctimas, él empezó a dar detalles secretos
datos de los sumarios policiales que los propios encargados de la investigación habían tenido mucho cuidado en guardar a buen recaudo y que no fuesen conocidos ni por la prensa ni por nadie. Y no solo eso, cuando le dieron fotografías de los diferentes escenarios de los crímenes, sorprendió a todo el mundo porque él se negó a verlas, simplemente las tocaba por el reverso, nunca miraba la imagen, y no solo describía con bastante precisión la imagen, sino que aportaba claves de cosas que allí aparecían y que podían ser significativas. Es más, como prueba de control, los encargados de la investigación, entre esas fotografías, le colocaron una que no tenía nada que ver con el caso, que era de otro homicidio, pero que no tenía nada que ver con el estrangulador, y la detectó inmediatamente. Pues bien, todas las pistas que fue dando Pete Durkos terminaron llevando a la detención de un hombre que no sabemos su nombre, simplemente conocemos el seudónimo por el que la policía lo dio a conocer a la prensa para proteger su identidad hasta que se determinase si era culpable o no, y que bueno, luego, a pesar de que tenía una importante carrera delictiva en cuanto a delitos sexuales, pues fue puesto en libertad por falta de pruebas. Luego se detuvo al presunto asesino Albert Di Salvo, que era un hombre con un desorden de personalidad, sufría de personalidades múltiples, y que posiblemente por eso terminó asumiendo esos crímenes. Y lo digo porque revisiones de esa investigación por parte de criminólogos contemporáneos han determinado que Di Salvo posiblemente no fuera el verdadero culpable, y que curiosamente ese primer sospechoso señalado por el psíquico Pete Durkos sí pudo ser el verdadero estrangulador de Boston. Don Santiago, vamos a hacer un ejercicio de síntesis y de recuerdo sobre los casos españoles importantes en los que han participado detectives psíquicos. Pues múltiples, posiblemente todos los casos importantes. El propio padre Pilón, por ejemplo, no solamente participó en el secuestro de Oriol y Villascusa, sino también en el de Ibarra, que tuvo un desenlace funesto. Los casos conocidos de las niñas de Alcácer. Estamos viendo justamente imágenes en este momento de las niñas de Alcácer, de la investigación en la que efectivamente participaron detectives psíquicos, videntes, toda clase de personas que decían tener poderes paranormales. En este caso, al parecer, con poco éxito, pero ha habido otros asuntos en los que sí, efectivamente, la intervención de personas con poderes ha llevado por buenos pasos. Pues sí, por volver a citar precisamente al ínclito padre Pilón, pues en el secuestro de Ibarra él estuvo con una batida de la Guardia Civil recorriendo multitud de parajes del País Vasco, de parajes de monte, que él pensaba, guiado por ese péndulo de radioestesista, que podían ser los lugares del crimen, y llegó a pasar a poco más de 100 metros del zulo donde estaba el secuestrado. Desgraciadamente ese zulo no se pudo encontrar y el secuestro terminó de forma luctuosa, pero realmente dice mucho de las cualidades como radioestesista. En casos como el de las niñas de Alcácer... Niñas de Alcácer, ¿usted cree que hubo un momento en el que hubo personas con poderes que dijeron verdaderamente dónde podían estar las niñas? Yo en aquellos momentos oí de todo. Por supuesto que oí gente que habló inmediatamente de asesinato, pero también, por ejemplo, recuerdo el caso de dos psíquicas que, bueno, no solamente llevaron a un bosque de naranjos, quiero recordar, a un grupo de la Guardia Civil, sino que posteriormente tuvieron que ser rescatadas de ese mismo bosque porque sus poderes psíquicos les habían llevado incluso a perderse. Eso y cosas peores ocurrieron también en el caso de Anabel Segura. Hemos visto algunas imágenes ahí de la investigación y también del descubrimiento final al que ayudaron los propios asesinos de dónde está el cadáver de Anabel. Don Guillermo Serrano, ¿usted cree que verdaderamente hay individuos o mujeres que tienen la capacidad de encontrar a personas desaparecidas? Bueno, tanto como que sea una especialización de alguna persona, me parece demasiado afirmarlo. Yo creo que no. Yo lo que creo que el proceso de encontrar una persona desaparecida o de investigar un crimen o algo trágico, pues tiene mucho de proceso de creación, creativo. No hay una pista firme que inicies un procedimiento y al final de la solución, como hacer un crucigrama, des con la solución. No. Es un proceso tremendamente creativo. Bueno, y tenemos pues desde las novelas de Sherlock Holmes, que es una verdadera pieza de creación, como el hombre, por la vía
de sintonizar con detalles que a mucha otra gente le parecían irrelevantes, pues acaba por dar con una pista. Entonces, pero aquí, don Guillermo, ¿necesitan a veces tocar objetos de la persona desaparecida, estar en la habitación, en la casa donde quedan los rastros de la persona que ha huido o ha sido secuestrada? Pues yo creo que eso ayuda mucho y que yo creo que casi es necesario, porque pero como decía antes, desde fuera, sin tocar absolutamente ninguna de las pertenencias de la persona que ha desaparecido. Se puede también hacer desde fuera, distancia, porque ese contacto no necesariamente tiene que ser físico, es más bien puede ser perfectamente una comunicación psíquica, pero en ese caso tiene que estar involucrados los sentimientos y, digamos, la persona que tiene una percepción de alguna manera de lo que ahí sucede, tiene que sentirlo en sus propias carnes. Yo recuerdo en mi historia de investigación de casos parapsicológicos, pues casos como, por ejemplo, personas que tienen la cualidad de hacer diagnósticos médicos y que sienten en sus carnes pues las dolencias que puede tener otra persona, ¿no? Y de alguna manera te hacen como un repaso por el cuerpo. Usted que ha estado tan cerca a veces de personas con poderes paranormales de verdad, ¿alguna de esas personas ha tenido alguna vez una visión completa, por ejemplo, de un crimen? Bueno, yo he visto casos de premonición claros. He visto algún caso realmente notable. Yo recuerdo en el año, no quiero asociarlo con el tema crimen porque no quiero, pero recuerdo en el año 75, a principios de septiembre, yo recuerdo a Exiquio García Carbajo, en una entrevista que precisamente le estaba haciendo televisión. Había un redactor, alguien que manejaba había 3 personas y estaba yo. Y él estaba Exiquio con una medium, y la medium la puso en trance, Exiquio, y el redactor o el redactor jefe de televisión que estaba en ese momento pregunta, bueno, empezó hablando pues de este tema de diagnóstico. Él era tremendamente escéptico y es que se estaba riendo del tema, ¿no? Y dice, bueno, ella puede hacerme a mí un diagnóstico de qué tengo yo. Y dice, naturalmente, y eso que aquí está con medio de los focos porque estamos grabando, y bueno, pero va a hacer un esfuerzo. Y bueno, le hice un diagnóstico de arriba abajo y le dijo que tenía una úlcera que la había adquirido hacía 5 años, que estaba la cosa en progresión, que estaba siendo maltratada y que estaba degenerando en otros temas. Bueno, se quedó el tío pálido, lívido, y entonces de repente pregunta, dice, ¿cuándo se va a morir Franco? Bueno, ahí el pobre redactor, estábamos en septiembre del 75, claro, todo el mundo pensaba, pues este hombre debe estar a caer, pero oye, había que decirlo. Bueno, pues después del shock en aquel momento, ya vieron vetas en líos y tal, dice, y esto está publicado en un libro, dice, noviembre, hacia mediados de noviembre, segunda quincena, y además eso podíamos decir que era predecible, pero lo que más me asombró a mí es que predijo que iban a fusilar a 5 terroristas a finales de septiembre, que era una cosa que un mes antes no estaba nada claro. Se cumplió, es decir, personas... ¿Usted cree que hay personas que tienen una sensitividad para detectar cosas? Claro, las cosas no se detectan de forma mágica. Volvemos a casos tipo la catástrofe de Aberfan, famosa, que claro, pues hay indicios que se van produciendo y hay personas que rápidamente sintonizan con el desenlace final de lo que puede ocurrir en una determinada situación y que no está al alcance de la lógica, simplemente gente que tiene esa visión intuitiva de pues cómo van a esto desencadenar se ha llevado al las cine cosas. Y vamos a ver unas imágenes como alguien es capaz, está basado en hechos reales, de ver la escena de un crimen. ¿No será usted la vidente, verdad? No me considero algo así. ¿Cree que seremos felices para siempre? ¿Qué pasa? ¿Ha visto algo malo? Don José Guijarro, ¿usted cree que eso es posible con tanta claridad, con tanto detalle?
A veces las visiones pueden ser tremendamente nítidas. Yo, por ejemplo, recuerdo un caso vivido personalmente de un conocido, de un amigo, que en este caso un familiar suyo tuvo la intuición de su propia muerte, un sueño en el que con claridad meridiana sabía que tenía que tomar un avión con destino al otro lado del Atlántico. Le dio tanto pavor que decidió hacer parte del recorrido en coche hasta el sur de la península y embarcarse para irse en barco, y en el trayecto de coche él escuchó el accidente aéreo que había predicho, pero sin embargo no pudo evitar su propia muerte porque el vehículo terminó estrellándose. Eso nos pondría en otra vereda, que es precisamente la de si el destino puede ser cambiado o no puede ser cambiado, pero en cualquier caso sí hay visiones suficientemente dramáticas de acontecimientos propios y personal de alguna de estas visiones. Hombre, personal yo no he tenido ninguna de esas visiones, y Dios quiera. Quiero decir, referencias cercanas. Pero sí he tenido referencias de personas en las que de usted cree que le hayan referido haber tenido este tipo de percepciones. Bueno, de casos de crímenes concretamente recuerdo uno muy concreto que además llevó a la policía un poco loca durante un tiempo. Una secta pretendidamente satánica en los alrededores de la ciudad de Tarrasa, según una vidente, iba a matar a un niño como sacrificio humano. El sacrificio nunca se consumó, pero sí era cierto que gracias a la advertencia de esa vidente se localizó las artes de un grupo de ideología luciferina que a las afueras de la ciudad, concretamente en la cantera de Cancandí, se reunían en los plenilunios a celebrar su sábado y dejaban o pretendían llevar a cabo sacrificios. En este caso no eran humanos, eran animales, pero en cualquier caso la visión de esa persona sí trajo a la policía muy de cráneo durante un tiempo, ante la expectativa de que esos sacrificios no fueran solamente de palomas, sino que pudieran llevar consigo algo más. Yo creo que en todas esas visiones siempre hay un germen de verdad, pero hay, digamos, un ruido de fondo que evita que posiblemente veamos las cosas con una claridad brutal. Fíjese usted, un personaje tan ilustre, tan importante como Winston Churchill tenía una serie de hábitos muy específicos a la hora de subirse al coche y de efectuar sus trayectos. El día en que recibió su atentado, precisamente ese día, tuvo la intuición de que algo iba a ocurrir y se situó en el lado contrario del vehículo. Cuando atentaron contra él, afortunadamente la bala no dio con él, porque precisamente la intuición le había advertido. Hay un mecanismo que no conocemos cómo ni por qué se pone en marcha, pero sin embargo es capaz de aventurarnos a veces hechos futuros o a veces de conectarnos psíquicamente con personas o con circunstancias dramáticas de las que nosotros podemos sacar esa información. Posiblemente porque exista una especie de archivo acásico, una suerte de enciclopedia de acontecimientos pasados y posiblemente también venideros, a donde estas personas con esta sensitividad a la que aludía Guillermo pueden recepcionar esa información, decodificar, y en ese proceso de decodificación exista esta suerte de ruido que haga que las imágenes puedan ser eventualmente alegóricas. ¿Y la reacción de la gente cuál suele ser cuando actúan estas personas? ¿La gente se asusta? Depende del nivel cultural. Por lo general todo el mundo le guarda respeto a los videntes, y fíjese usted, quienes más respeto le guardan son los delincuentes. Hay una faceta que a mí me apasiona de este asunto, y es la utilización de videntes como elemento, en este caso, de presión a quien ha efectuado el delito. Si usted es un asesino que ha consumado un crimen y cree que alguien con unos poderes supuestamente demostrados está atrás de sí, puede llevarle a cometer errores o incluso a confesar el crimen por voluntad propia, por miedo a que suceda tal historia. Piense usted que muchos delincuentes son tremendamente supersticiosos, y la creencia en ese más allá de posibles espíritus de asesinados que vengan a consumar su venganza, transmitiéndole a un vidente o transmitiéndole a un sensitivo información sobre cómo ha sucedido el crimen, es también algo que realmente puede dejar muy compungido a la persona que ha cometido ese crimen. Y la policía ha utilizado con ese propósito muchas veces a esos videntes, no tanto creyendo en sus pretendidas facultades psíquicas como en el de poner nervioso a quien ha podido estar detrás de ese tipo de sucesos. No pocas veces, además, la actuación de personas con poderes paranormales
pone nerviosa a la gente que le rodea, los que están de público porque no tienen más remedio o incluso los que actúan dentro de la investigación. Vamos a ver cómo en el cine esto ha sido recreado. ¿Por qué no nos dejas tranquilos? ¿Puedes ver lo que estoy pensando? ¿Puedes verlo en las cartas? Me está pasando algo raro, Annie. Voy a morir. ¡Bruja! El peligro empezará cuando alguien se inquiete por si tiene usted otro de los malditos sueños. Imágenes de la película de GIF, dudas sobre los poderes y su eficacia. Don Guillermo Serrano, miembro de la Asociación de Parapsicología, ¿usted cree que a veces la intervención de personas como esta puede llevar a errores irreparables en una investigación? Desde luego que sí, porque bueno, depende de la seriedad o la amenaza que suponga este supuesto vidente, ¿no? No cabe duda que el sentirse observado condiciona a las personas, y más a alguien que tiene en la conciencia algo muy grave, ¿no? Y el sentirse observado de alguna manera crea un temor que produce una fuente de errores, esto es indudable. Y aparte de que las cuestiones estas trágicas dejan como una impregnación, es como estas pruebas que se dicen las pistas del crimen, pues hay como la pista trágica impregnada de haber sido algo excepcional que no sucede de forma cotidiana. Yo recuerdo un caso tremendo que a mí me llamó mucho la atención, un parapsicólogo venezolano que estaba yo recibiendo y le estaba esperando en el lobby de un hotel que hay cerca de la Plaza de España, un hotel antiguo, me parece que ya no existe, creo que lo han derribado. Y estaba yo esperando en el lobby y él bajaba de la habitación, era un viaje, en fin. Y el hombre le dijo al de la recepción, dice, mire usted, no puedo dormir en esa habitación, cámbieme de habitación, quiero conservar la habitación, me cambia mañana, esta noche no, porque quiero detectarla. Dice, porque he detectado que alguien me iba a agredir en la habitación. Dice, de repente estaba a oscuras, en silencio, quería descansar y me sentí que me iba a agredir alguien. Y entonces, señor, le cambiamos de habitación, no se preocupe, claro, dijeron, este hombre está un poco tocado, ¿no? Y entonces, claro, yo enseguida toqué eso y me interesó el tema, ¿no? Por cierto que esa noche pues quisimos hacer allí investigaciones, pero luego dejó. Y hablando con el de la recepción, dice, coño, en esta habitación hubo un crimen hace no sé cuántos años. O sea, resulta que había habido, no sé si llegó a morir una persona, pero una persona que había sido agredido, había tenido que ir al hospital y era un americano pues que llegó un poco bebido y dijo que alguien la había agredido en la habitación, no le dieron mucho crédito, estuvo, vamos, en la UBI y tal, y resulta que este tío sintonizó de alguna manera con ese sido tema capaz trágico, de percibir lo que había quedado en el ambiente y por lo visto había habido violencia. Anteriormente había habido un crimen allí, en ese hotel. Don Santiago Camacho, ¿usted cree que los policías psíquicos se arriesgan, gastan energía, se ponen en peligro a lo largo de una investigación? De hecho, cualquier empleo de las facultades psíquicas hay que reconocer que supone, de momento, un gasto de energía importante. Es decir, videntes, paragnostas de todo tipo, una de las primeras cosas que te vienen a decir y que incluso se ve visiblemente es la sensación de agotamiento físico que sienten. Generalmente el detective psíquico, más que arriesgarse físicamente, muchas veces arriesga su prestigio. A lo mejor una reciente iniciativa de la que he tenido noticia en parte mitiga esto, que es la creación de una coalición internacional de detectives psíquicos que pretende ni más ni menos que unir a un buen grupo, todos los que se quieran afiliar de estas personas del planeta, para intentar apoyarse mutuamente, colaborar juntos en casos y obtener algún tipo de resultado. Sería interesante averiguar... A nivel general, don Santiago Camacho, de una forma valorando en conjunto todas las intervenciones que hayan podido tener y que puedan tener en el futuro, ¿usted cree que puede decirse que son útiles aunque fracasen? Sí, pero son útiles además rotundamente por una razón. Son útiles en esos casos en los que la investigación por medios convencionales llega a un callejón sin salida.
Es típico el caso del asesino en serie, donde no hay relación entre el asesino y la víctima, no hay móvil, no te une más que un modus operandi y muchas veces ni eso. En ese caso, cualquier sugerencia, cualquier pista, por tenue que sea, aunque sea falsa, puede hacer que al investigador se le encienda esa bombilla, hile esos dos acontecimientos aparentemente inconexos que a lo mejor le conduzcan a la solución. Como método en el que se conjuga, como muy bien se decía antes, la creatividad ante todo, precisamente, aunque solo sea para aguijonear la creatividad del investigador policial, por supuesto que es un método completamente válido. Don Guillermo Serrano, miembro de la Sociedad Española de Parapsicología, ¿hay algún método más eficaz que otro? Es decir, la superconocida bola de cristal es mejor que las cartas o es mejor que el péndulo para averiguar cualquier tipo de indicio que pueda ayudar a la resolución de un crimen? El medio este es irrelevante. Yo creo que esos son gatillos que despiertan el fenómeno de la comunicación psíquica. Y estos son, dice el dicho, cada maestrillo tiene su librillo. Es irrelevante cuál es el medio mecánico que se usa como excusa, que es una simple excusa y es un simple puente para meterse en ese mundo desconocido. No hay pues uno más eficaz que otro. Desde luego que no. ¿Y si hay a lo mejor alguno más frecuente que otro, algún método que aparezca? Yo creo que ni siquiera eso. El péndulo está muy santificado, pues porque parte de las varas de brezo del zahorí para detectar las corrientes de agua, y esto pues de una manera casera y más simplificada y sin tener que ir al campo ni tal, pues se ha un poco simplificado en un péndulo. Ahí, mientras usted habla, don Guillermo, estamos viendo imágenes efectivamente de todos estos métodos, el péndulo, la baraja, en fin, todo lo que se utiliza para ayudarse a encauzar esa fuerza psíquica, pero quedamos en que lo que importa es la capacidad sensitiva del que lo ejerce, no el medio. No el medio, aunque por ejemplo las cartas del tarot, pues es un medio ya que acepta la sociedad, pero es un puro rito. Lo que ahí realmente trabaja es la capacidad de conectar de la vidente con el sujeto, la persona que se está sometiendo a este diálogo, ¿no? Y eso es lo que realmente tiene gancho y importancia. El otro es una simple excusa, ¿no? Don José Guijarro, ¿se puede llegar a evitar el crimen gracias a la evidencia? Claro, siempre y cuando las autoridades pudieran confiar en la certeza absoluta de esas visiones. Desde luego para quien las vive, y yo he conocido muchísimos videntes que han predecido desde terremotos hasta acontecimientos bélicos, hasta crímenes domésticos o agresiones domésticas más que crímenes domésticos, han transmitido a esas personas, a quienes podían naturalmente, sus percepciones, pero no siempre son creídos. Por supuesto, en el caso de que en una ocasión hayan acertado, muchas veces existe ya el precedente de decir, ahora le voy a consultar por si me vuelve a pasar por segunda vez, pero la muerte, por desgracia, no tiene segunda ocasión o segunda posibilidad, y ahí nos quedaremos siempre con el misterio. Señor Guijarro, ¿la mente puede detener al criminal? En mi franca y sincera opinión, creo que sí, pero falta todavía años para que conozcamos exactamente el mecanismo. ¿Hay culpables que hayan ido a la cárcel por las indagaciones, las investigaciones de detectives psíquicos? No exclusivamente, porque desde luego ningún juez admitiría una evidencia o lo que dijeran las cartas o cualquier premonición como un hecho incontestable de que se ha cometido un delito. Esta debe estar naturalmente acompañada. Como desgraciadamente indicábamos a lo largo de la conversación, este es el último recurso. Uno más, cuando ya se han agotado todas las vías que la ciencia criminalística tiene para atar los cabos y conducir al criminal. Pero aún así siempre hará falta la confesión de la persona que ha hecho, de los culpables. Sin esa confesión, ni videntes, ni policías, ni abogados, ni jueces podrán nunca llegar a esclarecer 100% lo que ocurrió en un siniestro. Y además el acúmulo de pruebas, como es lógico. Don Santiago Camacho, ¿realidad o fraude? ¿Los detectives psíquicos son fiables? Los detectives psíquicos como tales son fiables. Ahora bien, a la persona que se vea desgraciadamente enfrentada a la desaparición de un familiar o cualquier tipo de caso, yo le prevengo que se verá por desgracia asaltada
por literalmente decenas, cuando no centenares de personas, insisto que en su mayoría bien intencionadas, en otros casos meros cazadores de fortuna, pero que no harán, por desgracia en ese caso, más que entorpecer la investigación policial. De recurrir a este tipo de personas, habría que recurrir a personas de reconocido prestigio, de reconocida eficacia en otros casos. Como dice muy bien don Santiago Camacho, y un poco resumen de lo que hemos hecho aquí hoy, una indagación, una investigación en vivo para saber cuál es la eficacia, el nivel de efectividad de los detectives psíquicos que sí, que intervienen en los grandes casos criminales. Muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy. Muchas gracias a Santiago Camacho, director de acasico.com, esa página web de las revistas Enigmas y Año Cero. Y lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. Muchas gracias a don Guillermo Serrano, miembro de la Sociedad de Parapsicología Española. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Y muchas gracias a José Guijarro, redactor jefe de la revista Más Allá. Gracias a vosotros. Muchas gracias por haber estado aquí. Y a ustedes les espero la próxima semana con un nuevo asunto del que conoceremos toda la verdad en una indagación en vivo que llevaremos aquí en Las Claves del Crimen. Muchas gracias.